Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los infinitivos. Los infinitivos son formas no personales del verbo. ¿Por qué son formas no personales del verbo? Porque no tiene desinencias personales. Por ejemplo, si yo tengo el verbo jugar, en jugar yo no tengo la persona que está realizando esa acción. ¿Por qué? Porque está en infinitivo y el infinitivo es una forma no personal. ¿Qué más podemos decir de los infinitivos? Se clasifican según la desinencia, que también determina ¿qué cosa? Las conjugaciones. ¿Cuáles eran las tres conjugaciones? Ar, ir. Bien, ¿qué más podemos decir de los infinitivos? Los infinitivos pueden llevar artículos y complementos cuando aparecen sintácticamente. Y también sintácticamente, y esto es muy importante, pueden funcionar como sustantivos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que un verbo funcione como sustantivo? ¿Se entiende esto? Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Lo vamos a ver a través de una serie de ejemplos para entender cómo puede ser que los infinitivos, siendo verbos, puedan funcionar como sustantivos dentro de una oración. Entonces, los infinitivos pueden actuar como sustantivos y ejercer las mismas funciones que los sustantivos. ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, una de las funciones principales del sustantivo, ¿cuál es? Ser sujeto. Bueno, el verbo en infinitivo también puede ser sujeto. ¿Cómo? Bueno, lo vemos acá. Bailar es divertido. ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? ¿Es bailar? No. Recuerden que los verbos, los núcleos verbales de las oraciones siempre están conjugados. Por lo tanto, va a ser nuestro núcleo verbal. Perfecto. ¿Qué es divertido? Bailar. ¿Cuál es el sujeto entonces de la oración? Bailar. Muy bien. Entonces, sujeto, bailar. Por lo tanto, todo lo demás es un predicado. ¿Divertido qué es? Predicativo, subjetivo, obligatorio, ya que es un verbo copulativo. Bien, bailar es el núcleo. ¿Qué pasó acá entonces? Tenemos a bailar, que es un infinitivo, que es un verbo, que está ocupando la posición núcleo del sujeto, que es la clara posición de un sustantivo. Pero bien, un infinitivo, como verbo, puede ocupar también la posición de un sustantivo. Veamos otro ejemplo, para que veamos que no es el único. Caminar resulta saludable. ¿Cuál es el núcleo verbal de esta oración? Resulta. Muy bien. ¿Cuál es entonces el sujeto? Caminar, perfecto. Caminar resulta saludable. Por lo tanto, tenemos un sujeto y un predicado. Caminar es el núcleo del sujeto. Como infinitivo y como verbo, ocupa la posición de sustantivo y pasa a ser sujeto. Saludable, predicativo, subjetivo, obligatorio. Bien, pero no solo puede ser sujeto, puede ser también objeto directo. Veamos cómo. Él quiere cenar. ¿Cuál es el verbo principal de esta oración? ¿Cenar? No, porque no está conjugado. Quiere. Quiere es núcleo verbal. Bien, ¿quién quiere cenar? Él quiere cenar, por lo tanto él es nuestro sujeto. Así que todo lo demás es un predicado. Tenemos nuestro núcleo. Bien. Él lo quiere. Cenar es querido por él. ¿Qué más podemos interpretar? Él quiere cenar. ¿Qué quiere él? Cenar. Por lo tanto, cenar es nuestro objeto directo. Es un verbo, está en infinitivo y ocupa el lugar de un sustantivo. Cenar, núcleo del objeto directo. Veamos otro ejemplo. Ellos necesitan salir. ¿Cuál es el núcleo verbal? Necesitan. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto entonces? Ellos. Perfecto. Predicado. ¿Qué necesitan ellos? Salir. Ellos lo necesitan. Salir es necesitado por ellos. ¿Qué es salir? Un objeto directo. Entonces, salir, infinitivo, verbo, pero también núcleo del objeto directo, tal como lo haría un sustantivo. Veamos el próximo ejemplo. Modificador directo del sustantivo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, lo vemos. Su razón de vivir es la música. Veamos primero cuál es el núcleo verbal. El núcleo verbal es. Perfecto. ¿Cuál es entonces el sujeto? Su razón de vivir.
Luego tenemos el predicado. Nos vamos a centrar en el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Razón. Perfecto. En este caso es un sustantivo. Tenemos un modificador directo. ¿Y qué tenemos aquí? De vivir. Tenemos una preposición y tenemos un núcleo. Núcleo del modificador. De esta manera entonces, ¿qué tenemos? Un infinitivo que está modificando ¿a qué? Al núcleo del sujeto, que es un sustantivo, pero el modificador es un verbo en infinitivo. Veamos el próximo ejemplo. Él no sería capaz de mentir. Bien, capaz de mentir. Él no sería. ¿Cuál es el verbo? Sería. Él es nuestro sujeto, así que todo lo demás es predicado. Bien, tenemos un predicativo subjetivo obligatorio. Tenemos un núcleo y tenemos un modificador. Mentir es el núcleo del modificador, es un infinitivo y está modificando a capaz, que es un adjetivo. Acá es un sustantivo, acá es un adjetivo. De esta manera vimos cómo los infinitivos, como verbos, pueden actuar como sustantivos y ejercer las mismas funciones.